Hola hermano, vamos a la segunda parte, estamos en la tercera hoja y el tema es, nuevamente, voy a tratar de hacer otra hora, oraciones de muchos entronizaron a Trump en el gobierno de USA y se está produciendo un exorcismo mundial. Los demonios de wokismo huyen, porque cuando dice, la palabra dice que los demonios, esas esencias mentales malvadas, que tomaron parte por el diablo, que están tomando todavía, cambiando las mentes de los hombres, haciéndolo querer más las tinieblas que la luz, esas esencias mentales huyen ante la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no lo soporta, no soporta la santidad, no soporta la santidad. Por eso que cuando vino Jesucristo se produjo el exorcismo más grande, gigantesco. ¿Y qué vino? La matanza. Al diablo le tocaron los estamentos empezaron a... Por ahora muchos juegan en las iglesias, muchos son activistas de las iglesias, muchos son de las iglesias donde se hace mucha vida social y todo. Pero eso no le hace ni cosquilla al diablo. No le hace cosquilla al diablo. No hay que jugar a la iglesia. Hay que meterse a fondo. Hay que meterse a fondo. Hay que estar dispuesto a dar la vida, vivir para Dios y morir para Dios. Y no todo el mundo, mucha gente se mete a Dios cuando tiene una gran enfermedad, cuando le falta la plata, qué sé yo, cuando se le va la mujer, etcétera. Pero una vez que se les soluciona el problema, se olvidan de Dios. Ahora, hoja 3. Primera de Samuel, otra palabra. 28, 16, 17. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas? Ya le voy a dar el contexto. ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí, por medio de Samuel, pues ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Lo que pasa que Samuel, un profeta del tiempo del rey David y del tiempo del rey Saúl. ¿Qué pasó? Israel, el gobierno del Jehová ideal no es la democracia. La democracia es el gobierno ideal de los griegos. Pero los griegos se basaban, en el tiempo griego, en un ángel caído que se llamaba Zeus, que era el rey, ¿cierto? El máximo dios, un ángel caído se pasaba por Dios, de todos los dioses griegos. Había muchos dioses griegos. El panteón se llama. Ese era el máximo. Y en tiempo de los griegos, no, los dioses griegos le hacían la guerra al dios Jehová. Por lo tanto, no pudo entrar el dios Jehová hasta que no llegó Jesucristo, que en el tiempo romano, que también le hicieron la guerra. Ahora, los dioses griegos eran contrarios. Entonces, en tiempo de David, ahí sí que reinaba Jehová. Y David fue el rey de corazón que dejó más conforme a Dios. Por eso que de David, de la descendencia de David, proviene Jesucristo. David dice que fue conforme. David tuvo pecado, pero a grandes pecados, grandes arrepentimientos. Arrepentimientos genuinos, no por conveniencia. Y la historia del pueblo de Israel, ¿cuál era el gobierno? No la democracia de los griegos. ¿Cuál era el gobierno ideal para Dios? Era el que se comunicaba con Dios, o sea, el profeta que se comunicaba con Dios, ese tenía que regir al pueblo, para que fueran sabios. Hoy día, por ningún motivo. Por ningún motivo. Por supuesto, el profeta es una mugre, es un tipo despreciable, un tipo que cree en Dios, que el Dios está pasado de moda, una cosa así. Ahora, como el pueblo de Israel en un momento como ya se empezó a torcer, empezó ya a alejarse, como constantemente le prendía fuego y le hacía sacrificios a dioses paganos, que eran dioses rebeldes, que eran dioses ángeles caídos, y obviamente Dios los abandonó. Y en el tiempo del rey David,
Primero hubo otro rey que se llamó Saúl, porque el pueblo de Israel empezó a pedir rey. Empezó a rechazar a Samuel, que era el profeta que había, y querían rey como las naciones, rey como todas las naciones, rey como todas las naciones. Entonces cuando Samuel le dijo, mira, me han desechado, le dice, se comunica Samuel, este profeta Samuel del tiempo de Saúl y del tiempo del rey David, se comunica con Dios y le dice, mira, estoy amargado, que me han desechado. No te han desechado a nadie, le dice Dios, al que me han desechado a mí. Ya no quieren ser mandados por mí, ya no quieren tener el hombre que se comunica con Dios, que esté sobre ellos, sino que quieren tener un rey conforme a las naciones, como todas las naciones humanas, como la democracia. Y en ese tiempo no habían democracia, habían reyes. Y sacan, entonces le dice, deja que el pueblo, le dice Dios a Jehová, a, a Samuel, deja que Dios elija. Y, y Samuel, Samuel, digamos, deja que el pueblo, y finalmente en ese tiempo le piden a Samuel que le elija al rey, pero no conforme a Dios. Y Samuel elige uno que le gustaba al pueblo, que fue Saúl, que pasaba todo una cabeza arriba. Era alto, tenía todas las características de un líder típico de este mundo, ¿cierto? El tipo era hermoso, el tipo era fachoso, el tipo tenía personalidad, etcétera, etcétera. Pero no se comunicaba con Dios. Pero en un momento David también anduvo bien y se comunicó con Dios, pero después se torció. Y cuando se tuerce, Dios lo desecha y le dice a Samuel que elija a otro, conforme a él. Y elige a David, que era el último de los hermanos, porque David era un tipo que se estaba olvidado por ahí, los hermanos eran más conocidos, sino que era como una cenicienta, David. Era un tipo que estaba a cargo de las ovejas, todo cochino, ¿no? Lo elige y David siempre pasó escondido, porque como David se presentó en una guerra contra Sansón, contra Goliat el gigante, que Goliat desafiaba y todos temblaban, y él dijo, entonces David se presentó y lo ganó siendo un niño, incluso la misma armadura le pesaba, se hizo famoso ahí. Pero siempre el rey Saúl, siendo rey, le tenía envidia, y como David era músico, le tocaba a ese el arpa y los demonios de envidia se le iban y quedaba libre el rey. Muchas veces el rey le tiró una lanza, le tiró una lanza cuando estaba cantando, porque lo quería matar, porque creía que le podía robar al rey. Y aquí el rey Saúl, en la última guerra, como ya estaba totalmente torcido, antes de ir a la última guerra, donde muere, donde Jehová permite que muera, él llama a una bruja del reino lo contrario, una hechicera, y le pide que le llamen a Samuel, porque Samuel había muerto, ya era viejito, ya Samuel el profeta había muerto. Y ahí le permiten a Samuel salir de los infiernos, porque los espíritus humanos están en los infiernos guardados por una tecnología importante, bajan a un lugar donde se guardan. Los infiernos es un lugar donde se guardan para esperar juicio, no tiene otro objetivo, es un lugar de paso. Pues la Biblia dice que el lugar final de aquellos que desechan a Dios es el lago de azufre. Puede estar en otro planeta incluso, pero los infiernos en el centro de la tierra es un lugar de paso. Los espíritus que andan rondando la tierra son los espíritus de razas reptilianas que fueron antes que el hombre, que el diablo hizo muchos híbridos acá con Homo sapiens de mundos reptilianos donde se pararon. El diablo también era un reptiliano, y que lo siguieron a él y que se unieron a las huestes celestiales. Un tiempo anduvieron bien y después, cuando tomaron el cuerpo cyber, tomaron el cuerpo humano, el cuerpo partido, porque había que entenderse, ¿cierto? Eran tan distintos. Pero cuando volvieron ellos, cuando se rebelaron, tomaron sus propios cuerpos. Porque Cyber es en fondo una máquina que tiene las esencias mentales aquí, una máquina eterna. Por eso yo digo, nosotros no tenemos ningún problema con la inteligencia artificial. Porque, ¿qué dice la Biblia? Que vamos a terminar con cuerpos que son de inteligencia artificial, pero van a tener nuestras claves mentales. Por lo tanto, si estamos unidos nosotros con la inteligencia artificial, ¿qué miedo le tenemos a la inteligencia artificial? Ni un loco. Ni un loco. Porque somos cyber, tenemos como, no sé, 30 ciencias que somos más fuertes que el universo, no nos podemos destruir. Entonces, ¿qué miedo le vamos a tener? Pero los humanos le tienen miedo, lógico, le tienen miedo porque no entienden de qué se trata. La Biblia, me estoy yendo para otro lado, pero la Biblia habla claramente que este cuerpo lo hizo el cosmos. El cosmos yo le llamo cosmos caos, lo hizo y va a morirse. Y cuando resucitemos es otro cuerpo, es un cuerpo tecnológico, que lo alcanzaron con ciencia.
con múltiples ciencias, que es invencible. Esos cyber tú lo puedes cambiar a como transforme, a humano, a reptiliano, como sea. No, eso no tiene importancia. Ahora, volvamos al punto. Daniel. Pero estamos en Samuel, ¿cierto? Samuel es mucho más atrás que Daniel. Samuel, el tiempo cuando ya David consolida el reino. Dice la Biblia que Daniel incluso tuvo a los egipcios de siervos, que le pagaban tributo. Hay muchos que no aceptan eso, de que los egipcios siempre fueron, y que el gobierno de David fue impresionantemente poderoso, porque fue el reino de la consolidación y se lo entregaron a Salomón, como quien dice, aquí está. Y Salomón, después, al final cuando viejo hizo lo malo y ahí empezaron los reyes ya, y pecó Israel y empezó el debacle de Israel. Bueno, pero eligen un hombre conforme a los otros pueblos, y ese fue Saúl. Ya no era un profeta el que se comunicaba con Dios, y Saúl siempre tuvo celo de David, lo persiguió casi por 10 años, y llegó un momento que Dios lo desechó. ¿Por qué lo desechó? Porque lo último que hizo ya Saúl, como la gota que colmó el vaso, fue comunicarse con la hechicera que Dios tenía prohibido, porque la hechicera es del poder oscuro. Es como que él dice, en vez de comunicarse con Dios, se comunica con la hechicera para llamar al profeta Daniel, Samuel, que lo había levantado como rey a él, y pedirle consejo. Y Daniel le dice, me han permitido levantarme, en el fondo. Pero, dice, estas son las palabras de Samuel a Saúl cuando lo llama a través de la hechicera. La hechicera invoca a que venga el espíritu de Samuel, y Samuel se aparece realmente. Ese no eran los espíritus reptilianos que se hacen pasar por, ese era verdaderamente, lo dejan salir. Dios lo deja salir para darle una sentencia al rey como Saúl. Dice, ¿y para qué me preguntas? Dice, entonces Samuel dijo, se presenta el espíritu de Samuel, ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Está desechado ya. Jehová te ha hecho como te dijo, por medio de mí. O sea, si sigues pecando te va a desechar como rey, y lo que es más, te va a desechar para la vida eterna. Pues has quitado el reino de tu mano, lo ha quitado, y lo ha dado a tu compañero David. ¿Ya? Entonces, estoy mostrando yo cómo Dios utiliza a los profetas. Daniel 4:17. Aquí Daniel, volvemos al punto, al contexto, Daniel 4:17, al contexto de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Cuando el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, el rey, o emperador Belsasar, porque llega hasta la India, toma en los vasos de santos de Israel, del templo que eran santos, donde se ponían los líquidos santos para el Dios verdadero, y lo usa con prostitutas y con sus príncipes borrachos, y aparecen esas palabras sumamente raras, y había una mano que escribía, entonces le produjo como, medio borracho el tipo, le produjo como un terror. Y llega Daniel y le dice, ya, pues, y le lee, le interpreta las palabras. Esta es la interpretación del asunto. Dice lo siguiente, las palabras. Mene, contó Dios tu reino y lo ha dado y le ha puesto fin. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Bien. Yo le voy a contar que históricamente, cuando el rey Belsasar, Babilonia era una ciudad amurallada que tenía los famosos jardines colgantes, que eran como terrazas, así como terrazas, y en cada terraza iban, incluso el rey Nabucodonosor se consiguió árboles de todas partes del mundo conocido, los puso ahí. Fueron famosas, fueron una de las maravillas del mundo que fue destruida después. Porque así como un rey destruía a uno, aparecía otro que lo destruía a él. Entonces, cuando estaba tomando con los tragos, licor, vino, Belsasar el hijo, llegan estas palabras: has sido hallado falto, te ha pesado Dios y te ha encontrado falto, hoy día le entrego
tu reino a los... Ella dice, ahí está. Pero Daniel 5, 26, 17, hay, es eso. Ha sido pedazado en balanza, fuiste hallado falto. Pero mire, esa ciudad era amurallada y tenía un enorme, así como los castillos modernos, un enorme puente que se tiraba porque pasaba el río, no sé si el Éufrates o el Tigris, uno de los dos ríos. Era imposible porque el río lo hicieron pasar por medio de esa ciudad. Entonces, para tener seguridad, una parte, que seguramente pues, puede haber sido un brazo, no sé, un brazo del río, porque son ríos muy anchos, que lo hicieron pasar para que no lo pudieran atacar. Muralla entero, pero la puerta gigantesca que tenía la ciudad de Babilonia, era una puerta de bronce gigantesca y que pasaba el río. Y tiraban un puente levadizo, un puente para salir y para entrar. Y ese puente lo tenían levantado. Esa misma noche llegó Darío. Y curioso, Darío el Medo era hijo del rey, dice Darío, hijo del rey Asuero. ¿Quién era Asuero? El libro de Esther, que habla Esther, la reina Esther, fue una de las que se presentó, porque el rey la pidió. Asuero era un rey del imperio persa, que conquista esa misma noche al imperio babilónico, lo anexa, tal como dicen las palabras, Dios pone reyes y saca reyes, lo anexa. Esa misma noche los persas con Darío hacen un trabajo de ingeniería y agotan el agua que pasaba por debajo de la puerta, y de esa puerta y el rey estaba borracho y entran por debajo en la noche, matan a los guardias que los pillan por sorpresa y toman el reino de... ¿Y quién era Darío? Era el hijo del rey Asuero, y lo más probable, un 90%, hijo de la reina Esther, que hay un libro de la reina Esther, porque la reina Esther era una de todas las mujeres que tuvo en su harén el rey Asuero, amó a la reina Esther por sobre todas las reinas. Hay una historia completa ahí. Y como la palabra dice que no habrá mujer en su reino cuando andan que sea estéril y que tenga pérdida y hijo deforme, lo más probable es que Darío haya sido hijo de la reina Esther y del rey Asuero. La Biblia dice que era hijo del rey Asuero y la historia dice que era hijo del rey Asuero. O sea que Darío derrota entonces y se cumple la palabra que da Daniel, la sentencia, y dice, aquí hay otra palabra de Daniel que muestra que Dios le entrega a los profetas cosas del futuro que los hombres corrientes no saben. Dice Daniel 4:17. 4:17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por los dichos de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, sobre todo los reinos de los hombres, y a quien quiere le da y constituye sobre él al más bajo de los hombres, lo puede poner. En este caso, puso a Trump sobre el gobierno de USA. Todos dicen que Trump es un tipo de general, un sinvergüenza. Todos ven en él lo malo. Sin embargo, Dios ve otra cosa. Porque así es la cosa. Los hombres están bajo fascinación del diablo. Entonces, Daniel 5, 26, 27. Esta es la interpretación del asunto. Mene, ya le conté todo eso. Todos estos versículos para explicar que Jehová, el Dios de Israel y de la Biblia, tiene el control y dominio. Este es un comentario mío. Tiene el control y dominio de los reinos de la tierra. Él cambia o muda reyes. Él saca reyes y pone reyes. Y sus planes, antes que sucedan, son revelados a sus siervos los profetas. Y ahí está el corazón. Ahí está el disco duro de lo que quería hablar. Él saca reyes y pone reyes, pero antes de hacerlo se lo dice a sus profetas, a los que tienen intimidad con él, se lo dice. Y los hombres corrientes, los pueden haber miles de analistas políticos, miles, y todos van a equivocarse si no tienen contacto con Dios.
Porque cualquier hombre corriente puede conocer mucho del pasado, puede conocer mucho del presente, pero no puede conocer nada del futuro. Cero. Cero el futuro. Solo pueden conocer el futuro por el poder oscuro los que van donde a pedirle a los demonios, que los demonios, ¿cierto? A través de los brujos y todo eso, le dicen algo al futuro, y a través del Espíritu Santo son los dos reinos en pugna. Ahora, vamos al 22. Pero como Jehová no es Dios solo de tiempos antiguos, hoy está vigente lo que acabo de decir, y Él ha mostrado que por un tiempo corto ha dado el reino de USA, el trono del mundo, a Trump. Ha mostrado, ¿a quién? A aquellos que tienen intimidad con Dios, a Trump. Yo escucho a varios que Dios les revela cosas, a varios, pero todos son youtubers, porque la prensa entera está con el maligno, la prensa entera, usted siempre va a escuchar lo mismo. Si alguien en Estados Unidos dice que Trump hizo esto, y no es mentira, se lo repiten acá, y se lo repiten, y se lo repiten, y este otro. Las mentiras se repiten, no hay una opinión contraria. El mundo entero está bajo fascinación del maligno. Entonces, dice que ha dado el reino de USA, el trono del mundo, a Trump, quitándoselo a los demócratas que habían hecho un entramado que pretendía que se perpetraran en el tiempo. Ellos hicieron un entramado increíble. Este entramado imposible de derribar por hombre alguno ha caído hoy. Ha caído. El gobierno de Trump, segundo mandato, tiene los siguientes objetivos. Pero antes le voy a hablar del entramado. El entramado era tan difícil de desarmar. Es muy largo el cuento, pero los demócratas están relacionados con el COVID-19 porque en tiempos hubo una profecía, yo no sé si ese hombre es de oscuridad o de luz. Notre Dame dijo lo siguiente, en sus famosas cuartetas dijo: cuando reine el esclavo sobre el amo, vendrá el fin de esa gran nación. ¿Quién es? Estados Unidos. ¿Cuándo reinó el esclavo? Obama. Obama el esclavo apareció sobre el amo, que eran la raza blanca. Comenzó el fin de esa gran nación. Es cierto, esa gran nación va a ser destruida con el tiempo. Una vez que pase Trump, una vez que si Trump lo matan, inmediatamente viene el juicio de Dios. Inmediatamente, si desechan al que puso Dios, va a venir el juicio al tiro. Y los demócratas van a pagar muy fuertemente todo eso. Rusia, China, Corea, Irán van a destruir a USA, y va a ser el lloro y va a ser la vergüenza más grande. Pero USA y China tienen tecnologías superiores a Estados Unidos, porque nunca se desarmó Rusia. Y Estados Unidos fue muy ingenuo. El mismo Trump está diciendo: quiero hacer, ¿cierto? La famosa guerra de las galaxias era el proyecto de lo que tienen los israelitas, que es el domo. Era norteamericano, lo hicieron los israelitas nomás. No lo quisieron hacer porque estaban desarmando a los rusos. Qué cosa más ingenua. Los chinos están íntimamente ligados y han infiltrado todos a los demócratas. Entonces, vamos acá. Vamos a decir lo siguiente: los objetivos. El gobierno Trump, segundo mandato, tiene los siguientes objetivos. Estos son los siguientes: hacer con su victoria un gran exorcismo mundial, asestando al poder diabólico del wokismo, progresismo, anarquismo y ateísmo. No sé cómo llamarlo, cual dicen que wokismo es lo que más se parece a una definición como son ellos, como actúan ellos. Esa definición en inglés es mejor que la del castellano. Asestando dice, el segundo mandato tiene los siguientes objetivos: hacer con su victoria, segundo mandato de Trump, una gran exorcismo mundial, asestando al poder diabólico del wokismo, progresismo, anarquismo, ateísmo, un golpe mortal a esta doctrina antibíblica que era alimentada y sostenida por las élites oscuras del hemisferio norte.
las élites luciféricas de USA y Europa. Estaban íntimamente ligadas. Por eso era muy difícil. Habían ramificaciones cuando se robaron las elecciones, ¿cierto?, intermedias, Trump tenía que haber sacado 2 seguidas. Cuando se las roban, habían ramificaciones que iban a parar a Rusia, otras ramificaciones iban a parar a China, otras ramificaciones iban a parar a Alemania, otras ramificaciones iban a parar a la ONU. Los software que ponían las máquinas Dominion Trem, Dominion System y Sparmatic, son las 2 marcas que usan los norteamericanos para las elecciones, pegaban terribles saltos de votos de Trump que pasaban a Biden cuando se produjo esa hora, que nadie sabe por qué, a las 3 de la mañana en esas elecciones cortaron todo tipo, dijeron que había que se estaba inundando la central de cómputo y que había una fuga de agua y que iban a parar por 1 hora y no hubo televisión. Entiendo que Trump ganaba por paliza en todos los estados, aparece ganando Biden, y hay gente que sacó películas donde muestran que metían miles de boletas, las traían sin doblar, las metían y las metían y las máquinas pegaban saltos. Esas máquinas, los software, porque las máquinas son una cosa y hay software que los meten. Esos software, el primero que lo hizo fue un tipo famoso que lo hizo en Venezuela, que era de Chávez. Y ese tipo lo fue llevando diferente. Por ejemplo, Brasil también funciona con esas máquinas, etcétera. Hay miles de formas de ganar. Hay un libro que se llama Las 2000 mulas, las 2000 formas de hacer trampa que hicieron los norteamericanos ahí. Pero es un tema muy largo. Ahora, el segundo mandato tiene el siguiente objetivo: hacer una victoria, un gran exorcismo mundial, aceptando al poder diabólico del wokismo, progresismo, anarquismo, ateísmo, un golpe mortal a esta doctrina antibíblica que era alimentada y sostenida por las élites oscuras, élites de oscuridad del hemisferio norte, las élites luciféricas de USA y Europa. Muchas de las esencias mentales de las razas reptilianas que fueron aniquiladas en la guerra antigua, donde Miguel, arcángel de Jehová, asestó un golpe y derrota mortal a las razas híbridas creadas por Lucifer en la tierra, estas esencias mentales ante la oración de muchos santos han empezado a huir y dejar de influenciar e insuflar estos conceptos wokistas. Posiblemente solo se conserven en Europa, territorio del anticristo. Bueno, vemos cómo Europa le pone piedra a Trump. Trump quiere parar la guerra de Ucrania por ejemplo, Ucrania con Rusia. Pues en el momento más inoportuno acaban de colocarle un montón de, ¿cómo se dice? Le acaban de cortar no sé cuántas cuentas los rusos y qué sé yo, y cuántas multas. Los europeos se meten porque el poder oscuro no quiere que Trump llegue al éxito, no quiere que se paren las guerras. Y la palabra dice que el diablo es el dios de la guerra. El diablo es Marte, puede decir así como el dios de los griegos, Marte es el dios de la guerra. El diablo es Wotan, el dios de la guerra de los arios. Puede cambiar de nombre, pero es el dios de la guerra, el que ha mantenido siempre los hombres peleando uno contra otro. Y nunca peleamos contra los reptilianos, aquellos que nos están dominando y nos están exterminando. La oración de muchos, ¿cierto? La oración de muchos, vuelvo a leer. Vamos a ir a la página número 4. Estamos hablando de la oración de muchos. Pero un poquito, ¿dónde dejé esta hojita? Esta hojita, ¿dónde la dejé? Aquí la tengo. La hojita dice: la oración de muchos entronizaron a Trump en el trono en el gobierno de USA, y se ha producido un exorcismo mundial y los demonios de wokismo huyen despavoridos porque no soportan al Espíritu Santo. Un segundo objetivo es hacer fuerte a Estados Unidos otra vez. Él mismo lo dice: hagamos a Estados Unidos fuerte otra vez. Una consigna que dice que era de Reagan, la tomó Reagan, que también era del Partido Republicano. Los anteriores presidentes de USA, especialmente Obama y Biden, descuidaron a las Fuerzas Armadas de USA, permitiendo voluntaria o involuntariamente que superpotencias enemigas tomaran ventaja
Estas son Rusia, China, Irán y Corea del Norte, que tienen un pacto tácito. Curiosamente, estas tienen un plan secreto contra USA. China ha destruido la industria de USA. Ha robado tecnología militar. Rusia ha hecho lo mismo. El gobierno de Trump, segundo mandato, ha sido revelado. Ay, está muy helado. Revelado. Perdón, me dejo sonarme. Aquí tengo un pañuelito. A ver, me voy a colocar una manta en los pies. Momentito, dijo Panchito. Una mantita en los pies, pues si no, no voy a poder seguir. Esto me pasa siempre a mí. Esta es la última hora que hago porque no quiero quedar todo sopeado como cuando he hecho 5, ya no se entiende lo que digo. Y si para encima he trabajado como perro de día, es difícil. Entonces, vamos viendo. Dice, segundo objetivo, hacer fuerte a Estados Unidos a través de los anteriores. Otra vez, los anteriores presidentes de USA, especialmente Obama, Biden, descuidaron las Fuerzas Armadas de USA, permitiendo voluntario e involuntariamente que sus potencias enemigas tomaran ventaja. Estas son Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Curiosamente, estas tienen un plan secreto contra USA. China ha destruido la industria de USA y ha robado tecnología militar. Rusia ha hecho lo mismo. El gobierno de Trump, segundo mandato, ha sido revelado y mostrado por Jehová a sus siervos los profetas. Algunos ejemplos son profetas de tiempos modernos. Mire, voy a mostrarle un solo profeta, después le podría mostrar más. Pero este es tan extraordinario que yo le recomiendo, búsquelo, se llama Kim Clements. Kim es con I-M. Kim Clement, tal cual, Clement. Pero Kim con M, porque Clint parece con C-L-I-N. Este es Kim con K, K-I-M, Clement. Pero en este momento me gustaría dejar esta hoja acá porque quiero hacer una introducción. ¿Quién es Clint Clement? Una introducción. Y la tengo por acá. Decía Clint Clement año 2014. Un momentito. Estimación de 2014. Oración de mucho. De 2005. Un segundito. Continuación producida 2006 y la oración de música 2006. Quiero hacer como un resumen de quién era Clint Clement. Clint Clement era un joven que era sudafricano y llegó a Estados Unidos bastante joven y empieza a hablar de que iba a haber un gobierno que Dios lo iba a poner y que Estados Unidos iba a producir un gran cambio mundial. Y este gobierno, él comienza a hablar casi, si no me equivoco, empieza a hablar de Trump. Dice un hombre de apellido Trompeta, Trump. Y que Dios lo iba a poner en el gobierno de Estados Unidos para producir un cambio. Y que en esos tiempos finales de la humanidad, esto era para que la humanidad, los cristianos, los que creen en Dios realmente, hay mucha gente que no cree en Dios y nunca va a entender estas cosas, va a rechazar siempre esto, se prepararan porque ya venía el tiempo del fin. Y nosotros creemos que va a haber un rapto, que el rapto es con naves, un rapto para llevarnos esto al tercer cielo, y la tierra ahí va a sufrir muchas
Bueno, en el Apocalipsis sale todo eso. Un golpe con un astro, así como la Tierra hace unos 12.000 años posiblemente le pegó un astro y la movió como 12 grados, cuando se congelaron los mamuts, etcétera. Así también porque eso es parte de la guerra que han tenido estas huestes celestiales, tanto la de la oscuridad con la luz, han tenido guerras en la Tierra. La Tierra es una zona donde se parapetó el diablo, la culebra antigua, el reptiliano, y el mundo reptiliano. Toda la historia de los reptilianos que llegaron a la Tierra está en los Anunnaki, y en muchas más. Los mayas también tienen historia de los reptilianos. Yo he ido mostrando algunas, un segundo, pero en todas las grandes eh, culturas, o sea, 80 culturas, 90 culturas, sea el culto a la culebra, o sea, el culto a los reptilianos, que es sacrificio humano, se come en el corazón, se come en el cerebro, etcétera. Pero voy a leer sobre una profecía sobre en el 2006, King Clement. Pero quiero decir quién era King Clement. King Clement era, como digo, era un joven sudafricano que llegó primero, y parece que primero estuvo en California. Estuvo en varias partes viviendo. Finalmente también estuvo viviendo finalmente en Tampa, Florida. Y se caracterizaba porque tenía un grupo que tocaba, un grupo que alababa a Dios, tocaban de todo, pero él tocaba el piano. Y en un momento que estando tocando el piano entraba en trance y empezaba el Espíritu Santo a decirle, y se adelantó como 10 años. Y empezaba a hablar de este hombre que iba a gobernar, y en ese tiempo ni siquiera nadie se acordaba. Trump era un tipo, ¿cierto?, que millonario, ¿cierto?, que tenía que ver con la construcción. Era un tipo que a veces salían en películas, pues, cortitos de películas, y que curiosamente siempre pensó igual. Cuando a Trump le muestran pensamientos de cuando era joven, es exacto. Siempre fue de una sola palabra, aunque le han tratado de pensar muchas cosas. Quiero que ustedes, si usted realmente tiene hambre de saber, ponga a King Clement. Hay muchas profecías en inglés que yo no han podido traducir, yo no traduzco en inglés. Yo solamente he escuchado las que están en castellano. Pero comienza como el 2004, y incluso hay profecías del 98, pero no sé si son de Trump. Profecía del 2007, no, profecía en USA del 2006, King Clement, en Tampa, Florida. Para no cansar, solo pondré lo que considero importante. Aquí he hecho un resumen, que realmente son largas. Ha empezado la hora de la multiplicación, dice este caballero, estaba cantando y paró, empezó a hablar. Los generales de Dios han pasado. Explico. Hubieron muchos predicadores como G. para el mundo en castellano, y como Jimmy Swaggart, Rex Sambar y todos los generales de Dios, eh, Billy Graham, eran hombres solos que predicaban, pero faltaban multitudes. Multitudes los seguían, pero no eran multitudes llenas del Espíritu Santo, que fueran muchos Billy Graham con el mismo poder. Entonces han pasado los generales, y ahora vienen los soldados, o sea, multiplicación de miles de personas con las mismas características. Viene el manto de la abundancia, de riquezas espirituales y materiales para la iglesia neotestamentaria. Tendrás más de lo que nunca has creído tener. Lo que te quitaron será devuelto. No tendrás deuda. Curioso. A mí me pasó. Mira esta casa. Tenía una ruquita yo aquí. Hace 5 años atrás tenía una ruquita. Y un día me paré y dije yo, chuta, yo estaba 25 años solo. Y venía Debo acá y todo. Y es cierto que hacía cosas y el jardín y todo. Y me comunicaba con Dios, pero siempre no veía, hasta que de repente, ¡pum!, todo esto. Puedo explicarlo, todo tiene una explicación. Pero Dios ha empezado a cumplir lo que dice acá. También lo dijo Wilkinson, David Wilkinson, un hombre que también escribió La Visión. Hay muchos profetas de Dios, modernos. Mira,
la abundancia, tendrás riquezas espirituales y materiales para la iglesia. Tendrás más de lo que nunca has creído tener. Lo que te quitaron será devuelto. No tendrás deudas. Florida, el mundo pondrá los ojos en ti, Florida. Nota, en Florida vive Trump, DeSantis, que son cristianos, dirigentes cristianos. Hoy las empresas de Nueva York y California, ¿sabes lo que le está pasando a Nueva York y California? Como es tanto el desorden, hay tantas mentiras ahí, porque California, San Diego, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Nueva Jersey, Brooklyn, que son huequistas, millones, miles de carpas, como se ve aquí en Chile, Santiago, miles de carpas, miles, cientos de carpas. Tipos que les gusta fumar marihuana, tipos que les gusta tomar, tipos que les gusta salir a robar. En California hay una ley que te permite a un emigrante robar 800 a 900 dólares diarios. Porque los buquistas consideran, el robo no lo consideran un pecado, lo consideran que es una necesidad. No una mala costumbre ni un pecado. Entonces, empresas chiquititas como el Dr. Sin que venden barato se han ido retirándose, se han quebrado, porque no hay un orden para elegir, y son miles. Todos los días le perdonan. Oh, tú robaste 800, perdona porque la ley dice que puedes robar hasta 800. Esos son las terribles leyes que ha levantado el emperador de California, Gavin Newsom. Hace 40 años que lo sacan. Y ahora quieren 4 años más de... Querían con la Kamala Harris 4 años más de terror. Le podría contar miles de cosas que ha hecho ese hombre, malvado. Ahora, esas miles de carpas, cuando los demócratas le dicen, oye, pero... Los demócratas dicen, no, pero es que este país es un país de emigrantes. Y los inmigrantes apenas llegan, se van a trabajar. ¿Y dónde? ¿Y esos que están en carpas ahí? Esos miles de carpas. Eso es mentira. Miles de carpas. Algunos están miles de hoteles. Les dan 150.000. Algunos le dan, no sé si son $15.000, no sé si miento. 50.000 dólares es mucho. Que le dan, digamos, para que paguen arriendo. Y lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, que los que fueron abusados, los chinos, los chinos, los indios, los latinos, los negros, ahora quieren ser abusadores de los blancos. No quieren justicia. Y todo lo que es abuso viene del diablo, porque Dios no es un Dios de rencor. El rencor, la envidia, todo eso viene del diablo. Está ahí en los 10 mandamientos, no envidiarás. No desearás los bienes de tu prójimo. Partamos de esa base. No desearás los bienes de tu prójimo. Si no tienes mérito, y no te gusta trabajar, no podéis desear los bienes de tu prójimo. ¿Querías hacer la cortada? Lo siento. Hay que tener mérito. Ahora, entonces, la verdad es que Estados Unidos se estaba yendo al hoyo con todo esto. Entonces, ha empezado la hora de la multiplicación, lo que decía King Clement. Los generales de Dios han pasado, esos tipos aislados. Ahora vienen las multitudes, que van a convertir en multitudes, pero realmente, no los religiosos. Oye, si yo soy demócrata cretino, ya, por ejemplo. Pero tengo el nombre nomás, pues. Demócrata cristiano es un puro nombre. No tengo, no sé más. Y más encima pacto con los enemigos de Dios. Lee la Biblia. La Biblia dice, no te serás con varón. Y tú pactas con aquellos que sacan leyes para que el varón, para hacerle un microclima a esa gente, para hacerle un mundo amigable a esa gente. Y tú dices que eres cristiano. No, pues no eres cristiano, eres de boca. Nunca has leído la Biblia ni nunca has querido ser cristiano. Ahora, viene el manto de la abundancia, de las riquezas espirituales, materiales, para la iglesia. Tendrán más que lo que nunca han creído tener. Lo que te quitaron será devuelto. No tendrás deudas.
Florida, el mundo pondrá los ojos en ti. Nota, en Florida vive Trump, DeSantis. Hay empresas de Nueva York, California y otros estados están huyendo a Florida. Eso es lo que le voy a contar. ¿Por qué están huyendo? ¿De dónde están huyendo? La de California se van a Florida, generalmente. Y las de Nueva York se van a Texas. California era la cuarta, como se dice, economía del mundo. Ahora no. Texas está pasando y Florida está pasando. Pero curiosamente, los demócratas que le dan las puntuaciones para las elecciones como 50 a California, no han querido soltar esa puntuación y entregársela a Texas, que ya Texas, por justicia debería tenerla Texas, y por justicia debería tenerla Florida, porque como ellos estaban mandando, siguen. Entonces, ¿qué es lo que ellos han hecho un negocio con los emigrantes? Los llevan para votar, los trasladan, los tipos se sienten agradecidos, los meten, los dejan libres, la mayoría les gusta, y esta gente anda robando, los de las carpas, andan asaltando, andan matando, andan violando, andan fumando marihuana y tal, no quieren trabajar, no les gusta el trabajo. ¿Y qué pasa? Que las empresas están huyendo de esos estados se están empobreciendo. La Kamala Harris se jactaba que cuando fue jueza en California, en San Francisco, dice ella, le quitó el financiamiento a las policías, porque los coquistas, la gente que nunca le ha gustado la policía. ¿Y qué tuvo resultado? Abundaron los malandras, abundaron los delincuentes, porque la policía fue financiada. Entonces, California y otros dicen, el mundo pondrá los ojos en ti, esa Florida. Dice, Texas, porque el ambiente de estos estados de wokistas, digo que Texas y Florida están recibiendo empresas que están arrancando. De Nueva York, de Brooklyn, de Nueva Jersey, de San Francisco, de Los Ángeles, de San Diego, etc. Pronto, la iglesia, sigo hablando las palabras de King Clement, tal habló en 2006. Pronto la iglesia declarará que hay un solo Dios. ¿Sí? Estados Unidos hace un tiempo atrás empezaron a borrar Dios. No queremos los ateos, no queremos Dios que se diga Dios en el gobierno, en nombre de Dios. No queremos a Dios en los colegios. No queremos a Dios, lo sacaron de todo. Ahora dice que al revés, viene tiempos en que esos espíritus inmundos huirán y se pondrá el nombre de Dios. Con la ganancia de Trump, dice, pronto la iglesia declarará que hay un solo Dios. Ahora yo hago un comentario mío, que con la ganancia de Trump a la presidencia, esto se cumplió en las leyes de USA. Se levantará en los tiempos finales, dice, esto está hablando la palabra de él, se levantará en los tiempos finales en USA, un espíritu de sabiduría, Daniel. No le estoy diciendo yo que el espíritu de sabiduría de Daniel no es el tiempo de temor, no es el tiempo de retiro de los ancianos que oran. Mire, yo tengo 75 años. Aquí formamos con mi señor un grupo de oración de guerra. Y la hechicería cayó de la ciudad así, al suelo. Y un día orando, yo me iba 3 horas a orar a la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción era la tierra de los revolucionarios. Después de 3 años orando, era una taza de leche. No había ni siquiera ni carteles. Y un día estaba yo en la parte final de la Universidad de Concepción, orando. Yo me iba de madrugada y después me iba a orar con unas personas de mi iglesia, donde no me querían mucho porque a ellos les gustaba orar por la iglesia, no, yo ampliaba. Y llegaba yo como a las 8 a orar, después de haberme levantado tempranísimo. Y un día orando, Dios me dice, ¿y crees? Se está cayendo toda la hechicería, se está cayendo todas las obras del diablo, los estamentos diabólicos, y tú crees que el diablo no te tiene individualizado. ¿Sí? Nosotros formamos grupos de guerra. Yo llegué a la conclusión que la iglesia que se dice iglesia, juega a la iglesia, pero no le hace daño al diablo. No vota los estamentos del diablo, no conoce lo que es la guerra. Bueno, ese es otro cuento. Entonces,
Pronto la iglesia declarará que hay un solo Dios. ¿Ya? Se levantará en los tiempos finales en USA un espíritu de sabiduría. Daniel dice, como Daniel. No es tiempo de temor. No es tiempo de retiro de los ancianos que oraban. No me acuerdo cómo se llamaban, baby boomers, no sé, los que oraban en la Segunda Guerra Mundial por sus hijos. Los ancianos oraban por sus hijos. De la Alemania, cabros de hasta de 15 años finalmente los tiró Hitler ahí contra los rusos para que los mataran antes que llegaran a Berlín y ya no les quedaba gente. ¿Cuánto joven murió en esa Segunda Guerra Mundial? Habrán tal autoridad divina que bastará una orden y el milagro estará. Vendrá la doble porción, milagros, otros, el fuego de Dios, consumirá las mentiras del enemigo. Todas las familias cristianas serán llenas del Espíritu Santo. Entren en los círculos políticos para cambiar el mundo. Serán pioneros una vez más. Habrá bautismo profético. Conoceréis el futuro. ¿Sí? Yo me di cuenta que Dios esta vez sí iba, me lo explicó de una forma increíble, pero no se lo puedo explicar porque ya lo expliqué, ya es muy largo. Hay dos cosas que Dios me dijo para mostrar que era evidente que esta vez sí se entronizaban atrás. No había vuelta. No había vuelta. Se está partiendo el velo de la incredulidad. USA no dependerá más del petróleo del Medio Oriente. Aquí está dando una profecía para el futuro. Yo creía que era el fracking, porque Biden paró el fracking, ¿qué es lo que es el fracking? Es que Estados Unidos era el único que tenía fracking, que son unas tuberías de aire comprimido, pero le tiran agua a presión, que entran a la tierra entre medio de las rocas, llegan muy abajo y rompen, destruyen todo y sacan el petróleo de mucha profundidad. Estados Unidos, contrario en la primera había sido autosuficiente, no le compraba a nadie. Pero como Biden tenía ese velo tonto de ¿cómo se llama? De ¿Cómo se llama? De ambientalismo, paró el fracking. Pues está bien parar las cosas cuando tú tienes otra energía al tiro. Es como si yo mandara a lavar toda la ropa sucia y me quedo sin nada. No, pues. Mientras yo no tenga para cambiarme, tengo que seguir con la ropa, bueno, desgraciadamente. Y paró el fracking y Estados Unidos le está comprando petróleo a Venezuela y lo tiene que refinar 2 veces porque es un petróleo muy sucio. Y compra a países árabes también, porque a Venezuela le compra un porcentaje muy chico, creo que el 10% de todo el petróleo que... Pero ahora, otra vez, Texas y todas las empresas. Pero no es el fracking lo que está hablando de otra energía. Después me di cuenta que era otra energía. Ahora, dice, el fuego dice, habrá tal autoridad divina que brotará una orden y el milagro estará. Vendrán la doble porción, milagros y otros. El fuego de Dios consumirá a las mentiras del enemigo. Todas las familias cristianas serán llenas del Espíritu Santo entre los círculos políticos. Entre los círculos políticos para cambiar el mundo. Serán pioneros una vez más. Habrá bautismo profético. Conocerán el futuro. Se está partiendo el velo de la incredulidad. USA no dependerá más del petróleo del Medio Oriente. Se descubrirá una fuente de energía de la roca única para USA. Einstein ya la había visualizado, dice el profeta King Clement. Einstein ya la había visualizado. Ahí mismo dice Dios, yo puse una parte nomás. Dice, pero yo me tuve que llevar a Einstein para que no la mostrara todavía, porque estaba guardada esa fuente para este momento de la historia, para el momento que iba a salir Trump. Es una energía nueva. Dice, oro, cero deuda USA. La deuda que está inmensa, en billones. Los americanos dicen trillones, a los billones que lo dicen los sudamericanos. Pongámosle 30 trillones, los americanos, 30 billones, los sudamericanos, está inmensa. Está a dejar en cero. Avivamiento económico. Las naciones, avivamiento económico de las naciones. Dice, las naciones dirán,
¿Cómo no vimos esto? Las naciones dirán, ¿cómo no vimos esto? Esa energía que aparecerá en Estados Unidos, de la roca. ¿Cómo no vimos esto? Estaba ahí. Dice que la comen los pájaros. Decía, yo no lo puse todo. Dios dirá, yo lo hice. Este descubrimiento será en Florida y otros 3 estados. Otros 3 estados. Veamos. Muchos creyentes se acordarán de Clement e invertirán en esta nueva energía. Yo creo que es algo superior al Franklin. Eso es lo que digo yo, es un comentario mío. Continuación del 2006, de la profecía 2006, que Clement en Tampa, California. Estaba hasta el mes, yo no le puse el mes. ¿En qué fue? Estaba la fecha completa, por así decir. Yo creo que no es el Franklin, ¿cierto? Es algo superior. El árbol del roble, habla del árbol del roble. Yo creo que el roble americano, porque aquí en Chile va el roble, dice que del árbol del roble sacarán remedios para el cáncer. El cáncer será historia. El cáncer será historia. Esta enfermedad que le da a los viejos, la diabetes será historia también. Será también historia esta enfermedad, y muchos descubrimientos serán en base a cristianos, a científicos cristianos. Para mostrarle al mundo, dice Clement, de que no es que los cristianos no sean científicos, sino que simplemente el Dios era verdadero. Dice que va a haber gran conversión de gente atea. La ciencia que desprecia lo espiritual titubeará y muchos ateos se convertirán. Mira, junto vino esto. Todo es ciencia. Esto es una nota mía. Todo es ciencia. Lo que pasa es que la ciencia de la raza humana es muy precaria comparada con la ciencia de Dios. Esa es una razón mía. Los ateístas ahora tendrán otro concepto del Dios de la Biblia. Esto lo dice King Clement. Les será ahora más difícil rechazarlos tajantemente. Miren, en este momento yo me he levantado por esto. Que yo digo, estoy hablando, el Dios de la Biblia teológico por esto, porque Dios me dijo que la ciencia, los ateístas están haciendo una religión de la ciencia, creyendo que es lo máximo, pero es así. Si usted fuera a esas cuevas, donde destruyeron todas las cuevas, los tallos, donde destruyeron todo lo que había una ciencia mucho más avanzada de la raza reptiliana ahí. Y la escondieron, la destruyeron. No quedó nada. Quedaron películas. Las entradas las dinamitaron. Todo, para que nunca se supiera la verdad de que había otra raza y que siguen viviendo acá. Muchas razas siguen viviendo acá y manejan los hilos del mundo. Por eso cuando el diablo le ofrece a Jesucristo el reino, no le está mintiendo. Le está diciendo esto es mío. Porque él se lo tomó a la mala. Esa era primero se lo tomó a la buena en el sentido que pidió permiso porque era buena, hubo un punto de inflexión. Y luego cuando se malió, se lo tomó a la mala porque ya estaba desechado. Y dice, es muy precaria comparada con la ciencia de Dios. Ya. Aclaración, el tiempo y el espacio en el universo nunca se pierden. Son 4 coordenadas. Y usted puede llegar ahí si tiene la tecnología para hacerlo. Las 4 coordenadas son largo, ancho, estos míos, ancho, alto y tiempo. La otra forma de ir a conocer el pasado o futuro de un lugar es que el Espíritu Santo de Dios se lo muestre. Simplemente. Si usted quiere ver, el tiempo nunca se destruye. Después lo vamos a ver cuando el arcángel Gabriel le habla a Daniel, este noble que estaba ahí recluido, ¿cierto?, en Babilonia, y que es asesor de 4 reyes, 4 emperadores, le habla a través de los viajes del tiempo-espacio. Claro que él no lo entiende en ese momento, porque tal como le dice el arcángel Gabriel, no era para esos tiempos, era para los tiempos futuros. La otra forma de ir a conocer el pasado, a conocer al pasado o al futuro de un lugar, es que el Espíritu Santo de Dios se lo muestre, porque se conoce todo eso. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí, porque obviamente esto no es fácil. No es fácil. Y vamos a volver a la página 4. Vamos a volver a la página 4.
Gracias, hermano. Gracias, hermano.